Buenos días, chicas. Para la clase de esta semana, lo que tienen que realizar en su fase número 10 es un mapa conceptual con los siguientes términos: variables locales, variables tipadas, variables compartidas, variables de instancia y los tipos de datos en cada variable. Eh, Tienen que hacerlo de manera creativa, utilizando material que tengan ustedes en su casa, eh, desde periódico, cartón, cajas de cereal, sus crayones, de manera creativa como ustedes han venido trabajando desde siempre. Los tipos de variables en Visual Basic. Variables. Para empezar, tenemos que definir qué es una variable. Cuando hablamos de variables, hablamos de estructuras de datos que pueden variar durante la ejecución de un programa. Declarar variables significa indicar el tipo de dato que almacenará las variables que participan en el programa. Ojo acá, la variable son estructuras de datos que pueden variar durante la ejecución de un programa. Declarar variables significa indicar el tipo de dato que almacenará las variables que participan en el programa. Almacena los datos que participan en el programa. Antes de usar una variable, debemos declararla, es decir, recomendable iniciarla. La primera vez que se declare, el resto de veces ya no se tiene que declarar. Con una vez que ustedes la declaren, suficiente para que pueda empezar a funcionar como variable, ¿verdad? Por ejemplo, si declaramos una variable de tipo numérico, esta no puede contener una cadena de caracteres. ¿A qué es lo que me refiero con esto? Si nuestra variable va a ser que ingrese un número, nuestra variable va a ser de tipo numérico. Esa variable no nos va a aceptar que nosotros queramos agregar un nombre, un apellido u otra cosa, ¿verdad? Para utilizar variables es necesario mencionar que hay ciertas reglas que debemos respetar al momento de utilizarlos. De estas reglas podemos mencionar: los nombres de las variables no pueden comenzar por números, pero sí pueden formar parte del nombre. A ley tenemos que empezar con un nombre. Ejemplo, variable 1, juntito, pero sin embargo, no podemos empezar con el 1 variable, ¿verdad? El nombre de una variable no puede tener espacios. Si nosotros queremos que nuestra variable tenga un espacio, se debe colocar con guión bajo el nombre de la variable entre los espacios. El espacio lo va a tomar como guión bajo. El nombre de la variable no puede estar formado por operadores como más, menos, signo de admiración, de interrogación, punto, coma u otros que podemos mencionar, ¿verdad? No pueden haber dos variables que se llamen igual, aunque sean de distintos tipos. Ejemplo, variable 1 lo podemos declarar como string, o sea, como una cadena, como nombre, como datos alfanuméricos, o variable 1 para datos numéricos. No pueden tener el mismo nombre aunque sean de diferentes datos. Los tipos más comunes de variables son, ojo acá, el integer, que representa un número entero. Este es un número entero nada más. El long representa un número entero pero con más datos. El single representa un número de punto flotante, precisión simple, o sea, va a tener decimal pero simple. Y el double representa un número de punto flotante de precisión doble. Va a tener dos números después del punto. El string representa un texto, es el texto. Y el boolean representa un valor booleano. Los que más vamos a utilizar en esta ocasión es el string y el double y el integer. Ahora, cuando hablamos de variables, hablamos de las variables locales. Cuando hablamos de variables locales, aquella cuyo ámbito se restringe a la función que le ha declarado. Se dice entonces que la variable es local a esta función. Solo va a ser local en esta manera, nada más. ¿Qué es lo que implica? Que esa variable solo va a tener y va a poder ser manipulada en dicha sección. No se podrá hacer referencia o manejar adentro de ella. Cualquier variable que se defina dentro de las llaves del cuerpo de una función se interpreta como una variable local. Ahora vienen las variables de tipado.
Hay dos, el débil y el fuerte. Cuando hablamos del débil, es donde nos indicamos el tipo de variable al declararla. La verdadera diferencia es que podemos asignar, por ejemplo, un valor entero a una variable que anteriormente tenía una cadena. También podemos operar aritméticamente con variables. Aquí el ejemplo que les coloqué, ejemplo, resultado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar los dos dígitos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de variable tipo fuerte, aquí es donde indicamos que el tipo de dato al declarar la variable. Dicho tipo no puede ser cambiado nunca y no podemos operar entre distintos tipos. Ejemplo acá, no va a ser la operación directa colocarlo en la variable, sino que hay que hacerlo de otra manera al momento de hacer la operación en el código que vayamos a utilizar. Luego vienen las variables compartidas. Las variables compartidas son características del lenguaje de la programación APL. Esto quiere decir que estas variables lo van a utilizar en un cierto lenguaje de programación que es llamado APL y que lo cual ejecuta un procesador al compartir la información dentro de otro. Cuando fue el origen de estas variables, se originó en el desarrollo de ordenadores centrales. Fueron utilizados para computadoras personales e implementaciones en el APL. Esto fue antes de las variables compartidas. Podrían utilizarse para controlar los dispositivos periféricos o para comunicarse con los archivos externos, base de datos de los sistemas de gestión u otros usuarios. Este tipo de variables también se introdujeron primera vez en la IBM, que es una marca, puede decir, mundialmente famosa en este ámbito de la tecnología. Luego seguimos con las variables de instancia, que al mencionar una variable de instancia, se utiliza mayormente cuando hablamos de la programación orientada a objetos. Y una variable de instancia o miembro de datos es una variable que se relaciona con una única instancia de una clase, o sea, que solo va a trabajar con esta clase. Cada vez que se crea un objeto, el sistema crea una copia de datos de estas variables que están vinculadas con dicha clase. Quiere decir que tiene un identificador del objeto. Cuando hablamos de estas variables, son declaradas fuera del cuerpo de los métodos o dentro de la clase, por lo tanto, son de tipo global. Por ende, pueden ser utilizadas por cualquier método no estático. Quiere decir que va a trabajar de manera separada a cuando se coloca en un mismo código fuente. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo, que con gusto estoy para ayudarlas en lo que yo pueda. Espero que tengan un buen día.